Paul Tillich. Hemos entrado prácticamente a una época donde se nota lo que es el existencialismo y se está preparando para lo que va a ser la secularización del cristianismo, ¿no? Lo que estábamos hablando en la anterior clase. Paul Tillich emplea el existencialismo dentro de la teología. Él es llamado o conocido como el teólogo de los teólogos, ¿no? Entonces, a pesar de que se habla mucho de Kant y de otros personajes, Tillich va a revolucionar lo que es la teología. Va a plantear un método filosófico-teológico, ¿ya?, para poder hablar de lo que es teología. Entonces va a ocupar muy pocos versículos y más es el pensamiento existencial que va a basar su teología. En cuanto a su biografía, fue hijo de un pastor luterano de Alemania. Recibió su doctorado en filosofía a sus 25 años. Doctor en filosofía. 25 años. Es como el bachillerato, ¿no? Pues sirvió de capellán durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya?, cuando se inicia. Enseñó en varias universidades durante esta época y fue despedido por su oposición directa a lo que era el régimen nazi en 1933. Él se opuso abiertamente al nazismo y fue expulsado de la universidad. Su pensamiento teológico influyó mucho en Europa, en Norteamérica y en Japón. Entonces, hablar de Paul Tillich es hablar de una persona bastante influyente en la teología del siglo XX. Peso pesado, como dicen. Su pensamiento. Ahora les mencionaba de que no es tanto teología propiamente lo que él plantea, aunque es conocido como el teólogo de teólogos. Es más una filosofía existencial mezclado con teología. Entonces, en teología ocupa un lugar extraño por lo siguiente. Él puede ser considerado por sus escritos como alguien liberal, en el sentido de que él mencionaba que la religión debe estar sometida al escrutinio de la razón. Él defendió este postulado. Entonces, él decía, la religión necesita ser razonada. Por otro lado, puede ser relacionado como ortodoxo o neortodoxo, porque él decía que el criterio final de toda revelación es el Cristo de la Biblia. Entonces, hasta aquí va bien, ¿no? Porque nos está diciendo de que el criterio final de toda revelación es Cristo de las Escrituras, el Cristo. Por otro lado, habla de que la religión debe ser sometida a la razón. Entonces, son dos pensamientos bastante interesantes. Sin embargo, él pensaba que todo pensamiento, y aquí entra incluso Dios, debe ser sometido a los siguientes aspectos. Uno de los aspectos que él llamaba la heteronomía, el otro que era la autonomía y el otro la teonomía. Entonces, estos tres aspectos van a estar muy relacionados el uno con el otro y va a hablar de, recuerdan un poco lo que hablaba un teólogo en el siglo pasado de una evolución de la religión. ¿Recuerdan qué significaba la evolución de la religión o la evolución de la fe? Pasar del politeísmo al monoteísmo y al orden sacerdotal, ¿no? Entonces, prácticamente era eso. Ahora él va a hablar en el sentido de las reglas naturales del ser humano, ¿ya? Y él va a hablar de la heteronomía, que es el pensamiento cuando alguien impone las reglas de conducta a otra persona. Y esto es pasible a una revolución por parte del ser humano. Él dice que en la heteronomía el ser humano nunca está contento con seguir las reglas de otra persona, ¿ya? Y esto lleva al que el que pone las reglas a un estado de totalitarismo, y a la persona que está subyugada a obedecer estas reglas que son impuestas, le lleva a rebelarse y buscar lo que él llama autonomía. Entonces podríamos hablar de heteronomía más o menos una dictadura, ¿no?, que nos dicen qué debemos creer, qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos. Entonces él dice, cuando esta heteronomía se convierte en totalitarismo, lleva o nace en el ser humano el rebelarse. Y si lo vemos en la política, allí es que revientan las revoluciones, ¿no? Cuando llega un momento en el cual las personas ya no pueden soportar la dictadura. Incluso les lleva a perder la vida, ¿no?, entregar su vida buscando la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es el estado donde una persona se conduce por las propias leyes personales o por lo que él cree que es correcto.
este estado es pasible a la pérdida del rumbo del ser humano, ¿ya? Y pierde el hecho de la existencia misma. Entonces no encuentra, ya llega a un estado de depresión y no encuentra por qué motivo vivir. Prácticamente sería como el libertinaje. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero llega un momento en el cual, a pesar de haber hecho todo lo que creí que me iba a traer la felicidad o la dicha, llega un momento en el cual ya no encuentro en qué deleitarme, ¿ya? Y esto es lo que me lleva al último medio, que es la teonomía. Se habla mucho, ¿no?, de que el ser humano, cuando vive, por ejemplo, hablando del ámbito sexual, el ser humano por naturaleza quiere ir en contra del orden natural de Dios. Y es por eso que cambia el uso natural, ¿no?, lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Va a cambiar el hecho de, si es varón, de buscar relaciones sexuales con otro varón. Luego de que ha dado rienda suelta a esto, va a buscar el hecho en algo contrario, ¿no? Puede ser un animal, la zoofilia. Y luego de estar viviendo en esto, va a buscar algo más diferente en ese sentido, ¿no?, que es lo que se conoce como necrofilia, ¿no?, relaciones con los muertos. Luego los fetichismos y todo lo demás, ¿no? Entonces cada vez el hombre, al caer en su libertinaje o en lo que él Tillich llama la autonomía, le va a llevar a extraviarse más y por último no encontrar una razón de ser, ¿no? Pierde la razón de la existencia. ¿Qué es la teonomía? Es el tercer grado del pensamiento y es el estado en el que Dios provee la satisfacción y profundidad de vida. O sea, Dios está gobernando todo y es el que nos dice qué debemos hacer. Por lo tanto, esto lo llama principio de correlación. Y dice Paul Tillich que este estado, donde Dios provee la satisfacción y profundidad de la vida, está muy ligado a lo que va a ser la verdadera felicidad del ser humano. Entonces, cuando el ser humano cae en la teonomía, va a encontrar su verdadera razón de existir. Eso es lo que dice el pensamiento de Paul Tillich. Por eso lo llama correlación, ¿ya? Aunque es la felicidad de Dios, es la felicidad del ser humano. Sin embargo, su pensamiento teológico está muy influenciado por Heidegger, ¿ya?, lo que estábamos viendo lo anterior, y él plantea el método filosofía y teología para lo que él llama teología. Él va a utilizar también lo que hablábamos en clases anteriores y que se conoce como la crítica de las formas, ¿no?, que es el estado más duro para poder analizar las escrituras, que es aún más fuerte que la alta crítica. Él afirma que la Biblia es fuente de la teología sistemática, sin embargo. A pesar de que utiliza la crítica de la forma, él va a decir que la Biblia es la fuente de la teología. De la Biblia debemos sacar la teología sistemática. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Que por un lado diga que la Biblia puede tener errores y por otro lado diga que es la fuente de la teología. En cuanto al Evangelio, él va a hablar mucho de expresarlo en términos en los que el hombre moderno pueda entender. Y él dice, debemos despojar el Evangelio de los elementos no importantes, no esenciales, y expresarlo en términos más simples para que la persona de la época pueda entender. En la interpretación, él dice, debe aplicarse el principio de correlación, lo que estábamos hablando en el punto anterior. ¿Recuerdan cuál era ese punto de la teonomía? ¿Qué es importante? Tomando los 3 puntos, ¿no? El hecho de que alguien te dice lo que tienes que hacer, el hecho de que tú te colocas las reglas y el hecho de que Dios te dice algo que termina siendo en la felicidad propia del ser humano. Por lo tanto, él va a decir, la interpretación debe aplicarse o debe direccionarse a lo que traiga felicidad al ser humano. Más o menos lo que se está haciendo hoy en día en teología. ¿Qué es lo que se predica en las iglesias? En las iglesias que queremos que crezcan rápidamente. El bienestar del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué me trae felicidad? Hoy en día, ¿qué es lo que busca todo ser humano en la sociedad en la que vivimos, siglo XXI? Satisfacción, dinero, ¿no? Esa es la felicidad hoy en día, lo material, ¿no?
¿Qué propone la teología de la prosperidad? Precisamente lo que el hombre moderno busca. Ya no va a buscar hijos, ya no va a buscar casarse incluso, porque hoy en día ya el mundo te está diciendo, ni siquiera necesitas casarte. Estaba leyendo una promoción de un centro de turismo y decía, el dinero se recupera, el tiempo no, viaja con nosotros, ¿no? Esa era su promoción. Entonces, eso es lo que busca el ser humano, ¿verdad? De pronto aparece una teología y te dice, si tú vienes a Dios o te acercas a Cristo, esto vas a tener. Entonces, como es lo que buscamos hoy en día, lo tomamos. Eso es más o menos lo que está hablando en cierto grado muy por debajo Tillich, y va a poner la base para toda la teología en el siglo XXI, que es la interpretación debe ser condicionada a traer bienestar al ser humano de la época. La meta del Evangelio es la relación adecuada entre el pensamiento, los problemas del hombre y las respuestas que da la fe religiosa. Entonces él dice, ¿por qué sufre el ser humano en la tierra? Porque se ha alejado de Dios, y Dios, la religión en este caso, o el Evangelio, es el que tiene la solución a todos los problemas. Algo que parece verdad, ¿no? Hasta cierto punto. Pero de la perspectiva que lo está planteando, hay algo de errado. Y hay un peligro grande. Nuevamente entendamos por qué está diciendo esto del Evangelio. ¿Qué corriente filosófica está siguiendo? Existencialismo. Hay una diferencia entre ser y existir. Entonces tú tienes que pasar del ser a la existencia. Entonces, por lo tanto, la existencia es cuando tenemos la felicidad. ¿Cuál era la idea de Dios y la teología del ser para Tillich? Él decía que Dios, o presentaba un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Si leemos el Dios que presenta a Tillich en su pensamiento teológico y leemos la Biblia, no es el mismo Dios, aunque él va a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de Tillich no es un ser ni es una persona tampoco, sino es el terreno común de todo ser, él lo llama. Más o menos panteísmo, ¿no? Aunque él no lo llama panteísmo, él lo llama existencia. O sea, Dios es la existencia total. Y entonces existe, pero no lo puedes conocer, él no te puede hablar tampoco, porque es la existencia propiamente Dios. Por eso el hombre tiene que pasar del ser a la existencia. Entonces hay una línea muy fina para caer en el panteísmo. Él decía que Dios es una fuerza impersonal. Él decía que Dios lo llena todo. O sea, Dios está en todo. Y dice que Dios incluso se une al hombre. El hombre no puede buscarlo, no puede encontrarlo. Dios es el que se une al ser humano. Tampoco Dios se comunica, porque Dios es incomunicable. No puedo llegar a conocerle, no puedo esperar que Él se me revele. Es inconocible, incomunicable. Él decía que Dios es el ser, es el poder, es el fundamento del mismo ser. Este es el hombre. Dios es el mismo ser, es el poder para este hombre y es el fundamento de este hombre. Entonces está presentando a Dios como una fuerza impersonal, ¿no? Algo más o menos al estilo de la metafísica. Es la respuesta simbólica del hombre entre el ser y el no ser. Entonces, encontrar el no ser como ser humano y llegar a convertirme en existencia, ¿no? Junto con Dios, el ser verdadero. O sea, es un poquito metafísica, ¿no? Y está preparando todo el camino para lo que va a ser la secularización del cristianismo, o lo que se conoce como el cristianismo secular o el cristianismo ateo también, que vamos a ver más adelante. Él presenta la religión como el vehículo al interés último. Entonces la religión no es un pensamiento o un planteamiento, sino es el vehículo. Él decía que no son ciertas las creencias o prácticas de la religión o del cristianismo, porque la meta de la religión es el interés último o total del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que busca la religión?
¿O qué debería buscar la religión? Hacerme feliz como ser humano, ¿no? Llevarme a que mi existencia sea buena, exactamente. Él dice que la religión se apodera del hombre y lo lleva por encima de sí mismo. Entonces, cuando una persona es religiosa, lo lleva a ser una especie de hombre más feliz, más completo, descubre lo verdadero que trae a su existencia la felicidad. Entonces, él dice, nos lleva a un escalón más arriba, ¿no? Nuevamente un poquito más parecido a metafísica o a gnosticismo. Dios tiene un plan maravilloso. Exacto. Y recordemos de dónde viene la frase, ¿no? En qué época se utilizó las leyes espirituales, las 4 leyes espirituales, siglo XX. Entonces estamos en esta época, precisamente. Entonces Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Lo que sobresale. También dice que la religión es la entrega total de uno mismo y exige del hombre la totalidad de su amor. Entonces no se trata de entregarme a Dios, sino de dar todo mi amor para poder cumplir la meta de la religión, que es conducirnos al interés último, ¿no? A la felicidad o a la existencia. Entonces aquí va a ser común si yo como buen cristiano hago todo para traer el bien, ¿no? A los demás. Entonces ejercer mi amor dentro de la sociedad y eso me va a llevar a la felicidad. Amén. Recuerdan, el siglo XVIII, XIX se va a hablar de la razón. La felicidad del hombre está en conocer a Dios. Hoy en día la felicidad del ser humano va a ser entregar o amar a tal punto de poder entregarse a uno mismo. No es definitivo ni universal también la religión, pues testifica a favor de lo que es definitivo y universal. Entonces no es el total, o sea, la religión no es la meta en sí, ¿ya? No es el fin. El fin es la felicidad de la existencia y por lo tanto la religión es un testigo simplemente, aquel que nos está diciendo cuál es el verdadero fin. Recuerdan, hasta ahora se está peleando para ver qué es lo que dice verdaderamente la Biblia. Entonces, Paul Tillich va a decir, en la religión es que encontramos el testimonio para poder llegar a ver lo que verdaderamente importa. ¿Qué va a hablar del pecado entonces? Si mi meta como ser humano, mi salvación va a ser llegar a existir propiamente como un verdadero, auténtico hombre y encontrar la felicidad al tener una entrega total. Entonces el pecado para él va a ser el enajenamiento del fundamento del ser, ¿ya? El alejarme de lo que verdaderamente es. En este caso, el ser es Dios, ¿no? La existencia es Dios, existencia propia. Entonces mi pecado va a ser tratar de alejarme o hacerme ajeno a lo que es Dios. Él dice también que el hombre pertenece a lo que es extraño para él. Cuando el hombre peca es porque busca lo extraño, lo ajeno a lo propio, ¿no? A la felicidad. Por ejemplo, para entenderlo mejor, ¿qué pasa después de que nosotros hemos pecado y hemos ofendido a Dios? Remordimiento. ¿Por qué viene el remordimiento? Nosotros decimos el Espíritu Santo. ¿Qué va a decir Paul Tillich? Nosotros hemos fallado a lo que verdaderamente somos y por eso nos sentimos tristes, ¿no? Por haber roto lo que es nuestra naturaleza propiamente. También dice que el pecado produce las tensiones en el hombre moderno. El pecado es nuestro problema, es lo que nos lleva a estar divididos prácticamente entre nuestra existencia y el ser como propiamente persona. ¿Qué va a decir de Jesucristo? Recuerdan, él decía que el medio para poder discernir o poder entender lo que es las Escrituras es el Cristo de las Escrituras. Hasta allí parece que es buena la idea, ¿verdad? Pero ¿cómo va a plantear a Jesús Tillich? Él habla de que existe la división entre Jesús y Cristo. Para él el Cristo es el portador del nuevo ser. Cuando habla de portador es el modelo propiamente, ¿ya? El ideal de lo que el hombre debe convertirse, ¿ya? Eso es Cristo para él. Sí, y es lo que la metafísica va a plantear, ¿no? Lo que llama la metafísica el Cristo dorado, ¿no? Poder ser idéntico a Cristo. Y Cristo es una emanación simplemente de
personajes de todas las religiones que han podido alcanzar cierto grado de conocimiento hasta poder convertirse en el Cristo dorado, ¿no? Él dice también que el hombre se relaciona con el terreno de su ser. Es decir, en Cristo el hombre puede relacionarse con lo que es la existencia, con lo que es Dios. No presenta a Jesús como el camino de salvación, sino como el modelo a imitar. Él va a hablar de que, hablando de la resurrección, Jesús no resucitó literalmente. Debemos entender que no hay una resurrección literal. No es de que Jesús se levantó de los muertos, sino de que simplemente fue restituido a su grado de Cristo. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz, los seguidores, los cristianos, fueron los que le dieron o le exaltaron al grado de Cristo, los que le colocaron como Mesías. Algo más o menos lo que habían dicho otros pensadores, ¿no? en décadas pasadas, hasta ahora. Entonces no es de que Jesús revivió, volvió a la vida, sino que sus seguidores, por ese gran afecto que tenían, inventaron todo para hacerlo ver como alguien divino. Pastor, esto solo tomando algunos pasajes, ¿no? No toma versículos. ¿Verdad? No toma versículos en su teología. Es filosofía. Entonces, interpreta la teología o la Biblia desde el existencialismo, sin abrir la Biblia. Aunque él dice que el fin de las Escrituras o el que modela las Escrituras es Cristo, pero plantea un método filosófico más bien. ¿Dónde sacó eso? Es por la época. Mensajes.com o prédicas. Entonces, aunque es interesante lo que él te está planteando, no tiene un fundamento bíblico, ¿ya? Fuerte. Él dice también de que la fe no descansa sobre los hechos históricos, por lo tanto. O sea, él va a decir, no nos hagamos tanto problema en preguntarnos qué es verdad de la Biblia, qué es histórico, qué es inventado, qué es mito. La religión no se basa, o la fe no se basa en algo histórico, sino sobre símbolos por los cuales debemos participar en el nuevo ser. Entonces, más o menos suena a misticismo, ¿ya? Lo que se planteó como desmitificación en el siglo pasado. Entonces él va a hablar de la existencia nuevamente, la filosofía del existencialismo, y él dice, todo lo que nos dice la Biblia es algo para conducirnos al nuevo ser. Esa es la meta de las Escrituras. Ahora sí, evaluemos el pensamiento. ¿Qué opinan de Tillich? Tiene ideas interesantes, ¿no? Ahora, el problema es tratar de interpretar las Escrituras desde la filosofía. Ese ha sido el problema, ¿no? Allí está el error, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos de los dos postulados principales. El hecho de decir que el centro de todas las Escrituras o aquel que modula las Escrituras es Cristo. ¿Creemos eso o no? Sí, ¿verdad? Entonces, en todo gira en torno a Cristo. Entonces, en eso no hay dónde perdernos. El problema de Tillich, ¿cuál va a ser? Su Cristo. Porque sí, gira en torno a su pensamiento, ¿no? Claro. Cualquiera se preocupa, digamos, por saber de Cristo. Exacto. Si hubiera estudiado a Cristo de las Escrituras, o al Jesús histórico por lo menos, Sí. hubiera caído bien, ¿no? Porque nos hubiera planteado un pensamiento más cuerdo. Pero él estudia un Cristo prácticamente inventado. Entonces, ese es el problema, ¿no? No es tanto el planteamiento. El otro planteamiento de que la religión presenta respuestas a la existencia del ser humano, a los problemas, es correcto. La Biblia presenta respuestas. ¿Cuál fue su problema también allí? Su religión. ¿Qué religión? Entonces, es más una filosofía. O sea, la meta es que el hombre sea feliz. Entonces, ese fue su problema. Irse al extremo. Y él va a abrir, cerrar esta época y va a abrir el camino a lo que va a ser el neofundamentalismo o radicalismo, y va a abrir el paso también a lo que va a ser la secularización del cristianismo.
Entonces, por el pensamiento de él, algunos lo van a torcer más todavía y se van a ir por otro camino, ¿no? Entonces, estamos yendo poco a poco a una religión sin Dios. Soy ateo, gracias a Dios. Porque si nos damos cuenta, ya quitó la Biblia, de hecho. Ya quitó la Biblia de su pensamiento, ¿no? Entonces, más es qué se habla en la época, ¿ya? ¿Cómo pone esa parte que habló que la Biblia es un fundamento de la teología, si no es solo la... Pero hay que tener teología sistemática, ¿no? El orden. Cuando nosotros sacamos un pensamiento y decimos, esto nos habla de esta cosa, de esta otra cosa, y lo ordenamos, ¿ya? Entonces, él está viendo la Biblia no como algo fiable, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Aunque él dice que lo ve como fiable, ¿ya? Porque ese es su postulado, ¿no? La Biblia es fiable porque el Cristo nos revela. Pero por otro lado, él está diciendo de que no es algo histórico, ¿ya? Ni siquiera es algo místico, sino son ejemplos o son guías para poder alcanzar lo que es el plano de nuestra existencia. Ese es su problema. Por Ya no eso, lo toma como una verdad, sí, no como disfrazado de algo que es simplemente simbólico. como ejemplitos para poder llegar, ¿no? Más o menos. O sea, va un poquito más allá de lo que planteaba la desmitificación, ¿no? Entonces, por lo menos la desmitificación decía son mitos de la época, tenía todavía más sentido, ¿no? El decir, es que una persona de esa época que era pescador o que era esto otro, tenía una idea diferente, ¿no? En realidad Jesús no caminó sobre el mar, sino que ellos llegaron a una parte muy panda y Jesús estaba por allí, ¿no? Entonces estaba en la orillita, en la playa. Entonces ellos pensaron de que había caminado. Entonces, tendría todavía más razón en esa parte, que decir que son ni siquiera fábulas, sino no hay un nombre para ponerle, ¿no? No hay un nombre para ponerle porque él dice son guías para poder alcanzar el plano de la existencia. ¿Ya? Ni siquiera filosofía propiamente, ¿no? Porque tendría filosofía judía y griega, ¿no? Como dijo otro pensador antes, que la Biblia tenía mucho de gnosticismo y de judaísmo, aunque no tenía pie porque el gnosticismo, como ya hemos dicho, apareció siglo después, tendría un poquito más de veracidad todavía, ¿no? O de por lo menos charlarla, ¿no? Pero aquí él está interpretando con la filosofía de la época. Ahora eso es algo interesante para contextualización, uno de los puntos principales o uno de sus aportes principales. Necesitamos hacer la Biblia pertinente para nuestra época, siempre cuidando de no adaptarla a nuestra época, que ese es el peligro. Hoy en día, por ejemplo, muchas iglesias, aunque nos llamemos conservadoras, no estamos presentando un Jesús de las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué Jesús presenta la teología de la prosperidad? Un cajero automático. Un cajero automático, o más la idea de ¿cómo podríamos decir? Un genio de la lámpara mágica, ¿verdad? Frotamos, sale y nos cumple el deseo. Por otro lado, el neofundamentalismo, ¿qué va a plantear? ¿Qué Jesús va a presentar? Todos despiertos, porque he visto en otro seminario que están de poco te la cuesta. Entonces, ¿qué Jesús va a plantear? El neofundamentalismo. Va a plantear un Jesús que está con su mazo de juez allí arriba, esperando a ver quién se equivoca y va a dar el veredicto final, ¿no? O un Jesús titiritero o un Dios titiritero que nos hace hacer lo que le place, ¿no? Y no nos deja opción para responder. Entonces, si vemos, no es un Cristo de las Escrituras también. Por más bíblico que nos llamemos, si no presentamos al Jesús que presenta las Escrituras, no es un Jesús bíblico. Es el Jesús bíblico. Entonces debemos tener mucho cuidado de eso. Pastor, y eso cuando actualmente también está dando eso, ¿no? Sí, eso que le estoy diciendo es de la época, ¿no? Se da y ¿cuándo se desvía eso actualmente los jóvenes o los pastores? ¿Cómo se desvía? Bueno, es que debemos tomar en cuenta seamos sinceros, ¿cuánto leemos nuestra Biblia diariamente? ¿Y cuánto la estudiamos? No para venir al seminario, ¿no? No, ya no le dices eso. Y ahora pensemos, ¿cuánto de los jóvenes y de los hermanos en la iglesia leen su Biblia?
Si un seminarista. Diría que van a haber sociedades bíblicas, hay que darles. Si se dan cuenta, vamos a entrar a hablar de lo que es la secularización y el cristianismo sin Dios y sin religión, y vamos a ver que ese es el inicio de lo que es el cristianismo hoy en día, en el siglo XXI. Un cristianismo que, aunque decimos que somos bíblicos, no utilizamos la Biblia. Más pueden ser nuestros reglamentos, nuestros estatutos denominacionales que la misma Escritura. Un comentario bíblico puede más. Sí, Así es, un es comentarista. Para echar a lo que digamos, Exacto, aquí ya se ha quitado la Biblia. Se ha quitado las Escrituras ya. Entonces, puro pensamiento. Luego van a ser, y históricamente hemos visto, ¿no? Desde el siglo IV, nacía un pensamiento contrario a eso. Entonces, si alguien está quitando las Escrituras, ¿qué va a aparecer? Uno que quiera literalmente las Escrituras, ¿verdad? Entonces, y finalmente vamos a tener que escoger entre los dos pensamientos. ¿Cuál va a ganar? El que es un poquito más liberal, por lógica. Porque en algo que tenía razón Tillich, al ser humano no le gusta que alguien le imponga ideas. No le gusta obedecer. Incluso decir que el hombre puede pasar de la autonomía a la teonomía no es tan cierto, porque el hombre nunca va a buscar a Dios por sí mismo. Aun cuando esté vacío, Dios tiene que buscarle. Solo así puede encontrarle. Y sí, tienes razón de que cuando obedece las leyes de Dios encuentra la verdadera felicidad. Eso sí tiene mucha razón. Aunque no es una exégesis quizás, pero tiene mucha razón Ale. Entonces van a ver, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer. ¿Ya? Él va a decir de que el cristiano está destinado a sufrir. ¿Ya? Y es lo que hoy en día se habla, ¿no? No sé si han leído el libro de John MacArthur, El poder del sufrimiento, ¿no? Entonces, si no sufres, no eres cristiano, ¿no? Porque el cristiano está llamado a sufrir. Va a ser algo contrario a este pensamiento. Después nace el Entendamos algo. Y después pare de sufrir en contrario al otro, ¿no? Entonces hemos visto una primer corriente. Ahora vamos a ver el nuevo radicalismo, la otra corriente. En esta época la teología moderna toma una forma cada vez más radical. En base a todo lo que se ha planteado, al pensamiento filosófico teológico existencial de Tillich, van a hacer una teología más radical, ¿ya? Va a buscar algo, acercarse más a las Escrituras, va a decir su postulado, pero hacerlo de una manera más radical. Esta teología llega al extremo de anunciar de una manera blasfema: Dios está muerto y Jesucristo es su Hijo. Notemos de que es radical de nombre solamente, pero es más atea. Por tratar de acercarse y de ir contra esto, recordemos, estamos en el siglo XX, época del racionalismo que no está funcionando, y de pronto ya no va a ser la preocupación Dios. El existencialismo ha planteado las bases para dedicarse a ¿quién? ¿Quién es el importante? El ser humano, ¿ya? La existencia del ser humano. Por lo tanto, aquí ya dejemos de hablar de Dios. Dios está muerto y Jesucristo es su Hijo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? Si decimos Dios está muerto y Jesús, exactamente, ¿no? No tenemos dónde perdernos. Por lo tanto, van a ser un cristianismo sin religión. Entonces, hablando en el sentido de que vamos a seguir siendo cristianos, pero ya no importan las religiones, ya no importa las doctrinas, ya no importa lo que piensan, hay más tolerancia, debemos abrirnos más a poder dialogar. Hay un ecumenismo, un inicio para lo que va a ser el ecumenismo que vamos a avanzar en la siguiente clase. Entonces todo se está preparando a la época en la cual estamos viviendo. El primero de los fundadores, Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945. La propuesta de Dietrich Bonhoeffer es: ¿estamos viviendo un cristianismo o necesitamos vivir un cristianismo sin religión? Esa va a ser su postulado. La iglesia necesita vivir un cristianismo sin religión. Si lo vemos desde la época de Bonhoeffer, tiene razón. Tiene razón, ¿por qué? ¿Qué está haciendo el cristianismo o la religión en esta época? Apoyando a Adolfo Hitler. Apoyando a Hitler.
Entonces, ¿qué va a hacer Bonhoeffer? Somos unos hipócritas. Entonces, la religión es el opio, nuevamente, es lo que nos daña y por lo tanto necesitamos quitar la religión. Necesitamos ser cristianos. Ese va a ser el postulado. Y él dice, necesitamos, o como iglesia estamos viviendo una vida conectada a Dios como si Dios no existiera. Entonces, este va a ser el pensamiento clave de Bonhoeffer. La iglesia necesita una vida conectada a Dios como si este no existiera. ¿Ya? Y vamos a entender qué quiere decir con esa frase. Por otro lado, él dice, no existen esferas en la vida que no pertenezcan a Cristo. Él va a tratar de decir, todo lo que nos rodea, todo lo que hacemos, tiene que ver con Cristo. ¿Ya? Nuevamente, radicalismo, el extremo del otro, ¿verdad? Entonces, Cristo no está, no es importante, es el ser humano. Él va a decir, todo es Cristo. ¿Ya? Si leen Vida en Comunidad, el libro que escribe para guiar a cómo debe ser la vida en el seminario que él fundó y que él estaba a cargo, él va a decir, en la cena del Señor, Cristo se pasea por entre los hermanos. Entonces, tiene sentido, ¿no? Es bonito la idea, pero hay un peligro allí, porque nuevamente el decir que Cristo es todo, hay un peligro para caer en el panteísmo nuevamente. Él decía también, el Señor Jesús no puede ser encerrado en los parámetros egoístas de una sociedad llamada iglesia. Y él está criticando a la iglesia de la época. Nuevamente, tiene sentido en su época. De pronto esta iglesia está dando el voto para que maten a los demás, a los judíos. La iglesia se está acomodando a decir que existen las razas y que hay una raza que es superior y que se necesita exterminar a los demás. Entonces está dando, podríamos decir, se ha acomodado a lo que es el Estado. De allí van a ser después, Estado y religión no tienen nada que ver. Hay una separación total ya. Pero por ahora la iglesia está de amiguita con el Estado. Y está dando el voto. No está tan malo ese pensamiento. Este pensamiento no está mal para hoy en día, ¿no? Teniendo el cuidado, ¿no? Porque él va a decir, no existe la iglesia, no debe existir la iglesia. Por eso un cristianismo sin religión. Debo ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Va a ser la pregunta que podemos dejarle a Bonhoeffer y que vamos a ver más adelante. Pero hasta ahora lo importante es ser cristiano, no es qué religión sigue, no es si te acercas a Dios, sino es vivir como cristiano. Ese va a ser el planteamiento. Y tiene sentido en la época en la que está viviendo. Cuando se quiere tratar el cristianismo general, Es la vida cristiana. El enfoque de él, el énfasis va a ser la gracia costosa, ¿ya? O la gracia cara. Ese va a ser su énfasis. Él va a hablar de gracia barata. Y va a ser por eso precisamente lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien salvo por Cristo esté apoyando eso que es injusto por parte de Hitler? Hoy en día, por ejemplo, hay cristianos que están a favor del aborto en algunos países. por culpa de sus pastores expertos. Entonces, ¿qué va a decir Bonhoeffer? Eso es gracia barata. El cristianismo no debe ir en contra, no debe estar a favor de eso. Es más, él va a hacer algo que le va a costar la vida, Bonhoeffer, ¿no? Por su teología, por su radicalismo. Él va a hacer algo que desde su perspectiva y desde su teología era correcto, pero si vemos la Biblia no es tan correcto y vamos a juzgar eso, ¿no? Lo que él hace. ¿Querías hablar, verdad? ¿No? Biografía. Fue un pastor luterano alemán, vivió en Inglaterra, pastoreó en Inglaterra y en Alemania, dirigió un seminario que se resistía a los nazis, entonces fue antinazista. En 1939 tuvo la oportunidad de trasladarse a los Estados Unidos, tuvo la oportunidad de escapar antes de la guerra, pero él no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? Él pensaba teológicamente que su deber era quedarse y apoyar a los cristianos de Alemania. Pero no quiso. Empieza a dirigir el seminario clandestino porque necesitaba equipar a los cristianos para hacer una resistencia santa. Exacto. Entonces, si vemos, es como un guerrillero más o menos, como un celote prácticamente. ¿Ya? Eso es lo que lo puede describir quizá.
Él participó en el movimiento antinazi, ¿ya? Era partícipe de esto. No estaba de acuerdo y es más, estaba haciendo algo para tratar de frenar esto. Cuando las demás iglesias se habían ido de lleno con el nazismo, se habían dado su apoyo. En 1943 fue encarcelado y fue acusado de querer matar a Hitler. Y según la historia, algunas personas dicen que sí había planificado la muerte de Hitler. ¿Por qué? No, literalmente de matarlo si era posible. ¿Por qué? La teología de él era, y vamos a ver más adelante, si algo es injusto, tú en nombre de las Escrituras, en nombre de Dios, tienes que hacer lo justo. Aunque para hacer lo justo, tengas que hacer algo injusto. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo Hitler? ¿Qué estaba? Matando judíos, personas inocentes. ¿Era correcto eso? No. Ahora, ¿cuál era el deber de un verdadero cristiano? Va a decir Bonhoeffer. Hacer algo, ¿ya? Vivir como cristiano en el mundo y no aislarte, ¿ya? No basta solamente orar, no basta solamente ayunar. Él va a decir, hay que hacer algo. Más o menos lo que dice la teología de la liberación, ¿no? Necesitamos ir y si hay que matarlo, lo haremos. Finalmente eso va a ser justo. Vamos a hacer la mano de Dios. En 1945, 2 años después, es ejecutado. Cuando la historia dice que tenía una novia y es asesinado finalmente. Y muchos de sus escritos es después de su muerte, ¿ya? Todos los escritos, los libros que hay, es porque un amigo muy allegado los publicó. Incluso algunas de las cartas de amor que le escribía a su novia desde la cárcel, ¿ya? Y hay, ya dicen en internet, ¿no? Cartas desde la cárcel para su novia. Hay en PDF. Lo pueden buscar si quieren, es interesante. Sí. Pero habla mucho de teología allí. Su pensamiento. En sus cartas de amor. Es que la va instruyendo en teología. Sí. Es que nuevamente la idea es de que no hay algo separado, ¿ya? No es de que mi vida como cristiano es Jesús y es también como que soy mundano por otra parte. Todo tiene que ser Cristo. La materia de amor sistemática. Evangelismo personal allí hay. Discipulado uno a uno. Sí. Influyó el pensamiento entonces de él, influenció mucho en los diversos movimientos como el ecumenismo, como la teología de la muerte de Dios, como la teología de la liberación, el pacifismo y la resistencia a los regímenes opresores, ¿ya? Entonces todos estos movimientos son extremistas y estos se van a basar en el pensamiento de Dietrich Bonhoeffer. El pensamiento, sus ideas teológicas, la mayoría en las cartas de amor que él escribe, también han estimulado el interés en los temas del discipulado cristiano, el heroísmo y el martirio. Todas las personas que van a tocar estos 3 temas van a tener como precursor a Dietrich Bonhoeffer. ¿Por qué? Porque va a hablar, ¿no? Para discipulado es correcto el hecho de decir, te debe costar la vida cristiana, ¿no? Tiene que renunciar a muchas cosas. El heroísmo, el hecho de morir como mártir prácticamente, ¿no? El martirio. Entonces, entregar tu vida por la causa de Cristo. Ese es el resumen propiamente de la vida de Dietrich Bonhoeffer. En cuanto a su pensamiento, él habló del hombre moderno y su relación con Dios. Y él decía, el mundo moderno ha llegado a ser adulto. Kant ha pasado de niño a ser adulto. Entonces es independiente de Dios. Ese es el pensamiento. O sea, notemos que dentro de muchos aspectos interesantes de su teología y de muchas cosas que tiene razón, él se va alejando de Dios, ¿no? O parece que se va alejando de Dios. Él decía que como el joven que rechaza toda autoridad paterna y la sustituye por la suya, la iglesia ha hecho lo mismo, o el cristiano ha hecho lo mismo. Hemos sacado a Dios de la ecuación. Por lo tanto, es tiempo de que la iglesia reconozca que el hombre moderno vive como si no existiera Dios. Entonces, esa es nuestra razón de existir, ¿ya?
el hecho de, aunque Dios existe, no ser dependiente de Él. Es un poquito contradictorio, parece, porque Él habla mucho de actuar como cristiano verdadero, de acercarnos a lo que son las Escrituras, pero por otro lado nos dice que necesitamos ser independientes de Dios. Pastor, tal vez ese pensamiento, ¿no? Ese sentido de que está excusando una iglesia, digamos, en su tiempo. Sí, aunque él va a hablar de la razón también, ¿no? Va a decir lo mismo de Kant. El hecho de decir el hombre ha alcanzado un grado de madurez ya, el ser humano, ya no tiene una fe de niño, sino tiene una fe que piensa ya, nos lleva automáticamente a quitar a Dios. ¿Por qué? Hay que entender también lo de esta época. Muchas veces, ¿qué pasa cuando nos sucede algún problema? ¿Quién tiene la culpa? Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos sucede algo bueno? ¿Quién hace las cosas? Dios, nuevamente. Entonces, en Dios tenemos el consuelo. ¿Qué va a decir Él? Aquí va a valer mucho su teología del sufrimiento. Entonces, tú no puedes reclamarle a Dios de que estás sufriendo, porque eso es lo que te corresponde por ser cristiano. Entonces tienes que sufrir y tienes que dejar de buscar la ayuda en Dios. Tienes que salir adelante por ti mismo. Ese es el pensamiento. Vamos a hablar de la religión y la evangelización, y todo esto que vamos a analizar es extractos de las cartas escritas en la cárcel. Él critica fuertemente la religión y llama religión a aquella que considera a Dios como una muleta psicológica en momentos de problemas. Eso es lo que él va a criticar. Por eso va a decir, el hombre ya es maduro. Entonces va a criticar tanto a aquellas personas que se aferran simplemente a Dios cuando necesitamos algo, ¿ya? Solamente para salir adelante. Él va a hablar acerca de los evangelistas de la época, ¿ya? Y él va a decir, estos evangelistas tratan con demasiada frecuencia de hacer sentir inseguro a los hombres para que se acerquen a Dios, y por lo tanto volverlos a la adolescencia. ¿Recuerdan lo que estaban diciendo al principio, ¿no? Las 4 leyes espirituales. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces eso es tratar de hacer volver al ser humano al estado de adolescencia. Él también dice que Dios nos enseña que debemos vivir sin su ayuda, porque hemos llegado a ser adultos. Entonces Dios trata de independizar al hombre de sí mismo. Esa va a ser la crítica en cuanto a la religión y la evangelización. Y él va a plantear un cristianismo sin religión ni iglesia, en base a todo lo que está pasando. Recordemos nuevamente, está a la puerta de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo está haciendo desastres allí, la iglesia no está haciendo nada, la religión tampoco, por lo tanto, y él va a decir, necesitamos un cristianismo sin religión y sin iglesia. Él decía, este pensamiento vamos a analizar, ser cristiano no significa ser religioso de una manera particular, cultivar alguna forma de ascetismo como pecador, penitente o santo, sino ser hombre. Ningún acto hace al cristiano lo que es, sino participar en el padecimiento de Dios en el mundo. Entonces él dice, ser cristiano no es estar en una religión, sino ser hombre. Eso es ser cristiano. O sea, vivir en el mundo, prácticamente es la idea. Ahí dice, ¿no? Más que todo, los ascéticos lo que se excluían, ¿no ves? De la sociedad. Sí, para no estar involucrado, no sentir nada. Entonces, en parte es lo que ha hecho la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una encuesta de maltrato a la mujer, maltrato a los niños, violación y todo lo demás, ¿qué responderá la iglesia? Los hermanos. Si hacemos una encuesta aquí en el seminario, ¿cuál es la necesidad social que existe en las iglesias? ¿Creen que responderían ustedes cuál es la necesidad que hay en el barrio donde está viviendo, donde está asentada la iglesia, donde asisten? ¿O no? ¿O solamente nuestra respuesta sería, necesitábamos solucionar el problema del calvinismo y el arminianismo, con algo del siglo XVII, casi XVI, XVII? ¿Qué creen? ¿Estamos viviendo en la época, en el lugar, en la sociedad como iglesia, o estamos ascéticos? En parte sí.
Va a depender de cuánto la iglesia tome conciencia de su razón de existir dentro de una comunidad. Exacto. Entonces nuevamente ser hombre, eso es lo que necesitamos. Tiene razón en esta parte. Por lo tanto, este pensamiento no está en contra de la oración, no está en contra del culto de la iglesia, porque él escribe libros referente a cómo vivir la vida cristiana, ¿ya? Sí, pero sí está en contra de la idea de que haya esferas en la vida que no pertenezcan a Cristo. Entonces él dice, todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano está relacionado con Cristo. Por lo tanto, él dice, Cristo existe en la comunidad. Cristo está presente en todo, nuevamente, dentro, fuera de la iglesia. Y su fuerte énfasis va a ser la vida práctica. Entonces el cristiano es aquel que practica la vida cristiana, ¿ya? En el mundo y en el ahora. Eso es su cristianismo, sin religión y sin iglesia, ¿ya? Entonces lo importante es la vida práctica y no tanto el estar en este lugar, ¿ya? Precisamente por lo que está pasando en la época nuevamente. La vida cristiana. Él dice, el cristiano debe lanzarse en la vida de un mundo sin Dios, no tratando de disimular su impiedad con la apariencia de religión, ni procurando transformarse. Este pensamiento va a ser lo que le lleva a perder la vida a él, ¿no? Como aquí en la tierra. Y es porque como ser humano el cristiano debe lanzarse a la vida en un mundo sin Dios. Es decir, mientras en la iglesia nosotros todo es Dios, afuera la sociedad habla o vive sin Dios. Entonces yo como cristiano debo meterme al mundo. ¿Ya? Lo que decía, si no estoy mal, Kant, de que el cristiano necesita dos conversiones, ¿no? Una del mundo a Cristo y otra con Cristo al mundo, ¿ya? Entonces él va a decir lo mismo, ¿eh? El cristiano debe lanzarse a ese mundo sin Dios, pero no debe tratar de disimular su impiedad. Es decir, soy malo, soy pecador y no debo tratar de disimular eso. Debo vivir como ser humano en esta sociedad. ¿Ya? No debo cubrirme en una aparente religión, lo que hizo la iglesia en esta época, ¿no? Ellos decían somos cristianos, pero de pronto estaban apoyando las cosas injustas. Tampoco debe procurar transformarse a sí mismo. Ese es el pensamiento. Entonces, ¿qué va a llevar? Por ejemplo, ustedes al ver una injusticia, ¿qué van a sentir en sus corazones? Ira, ¿verdad? ¿Qué harían como seres humanos con esa ira? Hacemos justicia, ¿verdad? Ese es el pensamiento de Bonhoeffer en la vida cristiana, ¿ya? Entonces, haz lo que tienes que hacer tú como cristiano y no te escudes en una falsa religiosidad, ¿ya? Generalmente el cristiano él va a decir, va a tratar de orar, va a tratar de meterse al culto y no hacer nada ante la sociedad. Por lo tanto, como somos independientes de Dios, necesitamos hacer algo ahora. Entonces, ¿qué va a decir él? El pensamiento lógico, ¿no? Si Hitler está matando personas ahora, inocentes, ¿qué hay de malo en que nosotros hagamos justicia? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Hay algo de malo en eso? ¿No hay? ¿Qué hacía Dios en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, ¿por qué extermina Sodoma y Gomorra? Porque su impiedad ya había llegado, había rebalsado. Entonces también necesitamos nosotros hacer ahora lo mismo. Ese es el pensamiento. Por eso no debo procurar transformarme a un santo que no hace nada porque soy malo, finalmente. Seré malo para algo bueno. Sí, exacto. El fin justifica los medios, más o menos, ¿no? Maquiavelo. Sí, pero es que nuevamente yo debo hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada ya. Ya somos independientes. Nos hemos alejado de Dios, por lo tanto es mi deber hacer algo. Y por ejemplo, ¿cómo explicamos que Dios mande exterminar a toda una nación? Por ejemplo, a Jai, a Jericó y a otras ciudades, que incluso manda a quemar los animales, que no quede nada, piedra sobre piedra. Nínive, ¿cómo explicamos eso? ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, él decía que Cristo era todo, ¿no? Se supone que era un ejemplo a seguir. Me decía porque no leía la Biblia, porque... ¿no? Sí leía bastante. Ahora, ¿cuál es el problema nuevamente? La época.
Si te meten a un campo de concentración, no vas a tener el mensaje de amor y paz que vas a tener. Sí. Y por último, ¿no? Si podemos aplicar una exégesis, a ver, en esta época, ¿recuerdan qué hizo Jesús qué hizo Jesús en el templo cuando estaban los cambistas allí? Sacó su látigo y los echó a todos, ¿verdad? Entonces, ¿era algo común de Jesús eso? La justicia, nuevamente, ¿no? Lo correcto. Entonces, en nombre de lo correcto debemos hacer lo correcto. Eso era lo correcto. O sea, la clave ahora es ¿qué es lo correcto? Bonhoeffer va a decir ser hombre en la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Y este es el pensamiento fuerte, ¿no? El hombre o el cristiano debe llevar una vida como la del mundo y así participar en el padecimiento de Dios. Entonces el pueblo, en esta época, ¿quién estaba sufriendo más fuertemente? El pueblo de Dios, los judíos. Entonces, ¿era justo? No. Entonces, por ejemplo, pongamos a pensar de manera lógica. Si yo mato a Hitler, ¿ya? ¿Es pecado? Sí. Pero por otro lado, si yo defiendo al pueblo de Israel, ¿es bueno o es malo? Bueno. Es bueno, me trae bendición. Entonces, ¿qué harían ustedes? Y trae maldición a aquel que vaya en contra del pueblo. Tengo dos opciones, por lo tanto, no en esta época. O estar a favor o estar en contra del pueblo. Y para estar a favor necesita desaparecer Hitler, ¿ya? De la ecuación. Entonces, no hay dónde perdernos. ¿Cómo? Desde la lógica de esta época, sí. Sí, esto pareció Valkyries. Sí tienes razón, desde la lógica. Está la vida de Bonhoeffer en película ahora. En YouTube ya está. Entonces es interesante. Y hay libros también, ya. Han salido bastantes libros ya. Han llegado nuevos incluso en la biblioteca. La parte clave, la gracia. Él estaba en contra de aquella justificación que por la fe libera de toda obligación y él la nomina como gracia barata. Es decir, como soy salvo, soy justificado, entonces no tengo nada más que hacer. Ya he sido salvado del infierno, entonces me queda solamente sentarme en el banco de la iglesia, cruzar los brazos y esperar que el Señor venga por mí, ¿no? Para tenerme en su gloria. Entonces, no hay nada más que hacer, eso es gracia barata para él. Él va a hacer énfasis en lo que él va a llamar la gracia costosa. Y su definición de gracia costosa es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo por primer lugar. Es costosa porque le cuesta al hombre su vida. Es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera. Y es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Entonces, si a Dios le costó todo, ¿por qué al hombre no le debe costar nada? Es la pregunta. Le debe costar todo, entonces. De aquí va más adelante nacer este pensamiento, ¿no? Si Dios entregó su vida por mí, o si Jesús entregó su vida por mí, lo correcto es que yo le dé mi vida para que Él viva la suya a través de la mía. Ese va a ser el pensamiento. Entonces, no existe gracia, ¿no? En otra palabra, si no me debe costar, ¿no? Debo como pagar la gracia que he recibido. Evaluación de su pensamiento. ¿Qué opinan? Todo teólogo debe conocer el pensamiento de Bonhoeffer también, porque va a abrir o va a preparar todo para lo que se viene a continuación. ¿Este pastor ha estudiado filosofía? Bueno, más que todo es, si vemos, es la comunidad, ¿no? Parece más socialismo, podríamos decir, porque el énfasis es la sociedad. Creo que está siendo más afectado por el entorno. Nuevamente, todos los teólogos han sido influenciados por su entorno, ¿no? Desde el principio que hemos visto ha sido por su entorno. Por ejemplo, el primer problema teológico, Pelagio. ¿Por qué dijo que el ser humano podía decidir hacer el bien? Si leemos la vida de Pelagio, hasta podríamos decir que desde que nació era salvo, ¿no? De su teología.
¿Por qué? Porque era una buena persona. A diferencia de Agustín, padre borracho, él que quiso estudiar derecho en la época y de pronto termina como teólogo prácticamente por escapar del lugar donde vivía y siempre haciendo lo malo. Hay una historia de cuando él era joven y se metió a robar, no me recuerdo si era naranja o algo, y lo encuentran, lo quieren matar. Entonces él trata de entender por qué quería robar y su pensamiento era la naturaleza caída. Entonces Pelagio no tuvo ese problema, era una buena persona, padres buenos, y de pronto crece en esa vida. Entonces, ¿qué afectó en sus teologías? Su manera de vivir. Es la imagen también, lo mismo, ¿no? Kierkegaard, ¿no? De pronto renuncia a su novia pensando que Dios se le iba a devolver, ¿no? Entonces, su vida nuevamente, ¿no? Su enfermedad y todo lo que había pasado influencia mucho en su pensamiento. Nosotros mismos, sin ir lejos, ¿es puro Biblia lo que creemos teológicamente? ¿O influencia todo lo que leemos, lo que nos dicen incluso? Lo que les hago leer. La denominación. La denominación misma afecta muchas veces. Por ejemplo, imagínense, vemos de que hay una necesidad de teología en la iglesia, ¿verdad? Para poder solucionar en algo el hecho de que muchas personas estén torcidas hoy en día, ¿ya? O estén engañadas. ¿De dónde vamos a enseñar la teología y la doctrina? Estamos en una iglesia de la UCE. ¿Qué doctrina voy a enseñar? UCE, ¿verdad? Para mantener la identidad. Aunque me dé cuenta de que hay algunas cosas que quizás no estén tan bien planteadas. Que los ancianos se deben inventar. Exacto. Pero estrellarte con una denominación, primero te van a despellejar antes de que la cambies, ¿no? Entonces, y tiene su lógica, ¿no? Tenemos dos opciones en esa parte. Yo entro allí sabiendo lo que es, y mientras no sea algo contrario, una herejía propiamente, tengo la opción de respetar, ¿no? Para mantenerme allí y cuidar de que ellos puedan llegar a conocer verdaderamente al Señor durante su vida, hablando de los hermanos y de los nuevos, o simplemente levantar otra iglesia, pues, a lo que yo crea que es correcto. Aunque va a parecer otro más adelante que va a decir, no, este hermano se equivocó, así que voy a levantar otra iglesia. Y prácticamente eso es lo que nos deja el secularismo después, ¿no? Cuando veamos. ¿Qué opinan de la gracia cara y la gracia barata? No es lo que vivimos. ¿Cómo? No es lo que vive la mayoría de las iglesias. Muchos hermanos de gracia barata. Sí. Así lo entiendo. Claro, nadie quiere pagar el precio de ser cristiano, ¿no? Es como que han arrancado, tome su cruz y sígame cada día. Entonces ya no existe, sino es muy interesante, ¿no? Como hay un Jesús que no está en la Biblia. Por ejemplo, se presenta un Jesús que era millonario. ¿Por qué? Tenía un tesorero particular. Si no era millonario, ¿por qué tenía tesorero? Y aparte el tesorero que tenía, sustraía, dice el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría Jesús que el tesorero robe y Jesús no se dé cuenta? Tenía un poquito, pero no lo alcanzaba a robar, por eso lo vende. Y después, interesante, ¿no? Lo que plantean igual que cómo era el manto que echan suerte los soldados después de crucificar a Jesús. De una sola costura, un manto real. Tontamente no se dan cuenta de que ese manto fue el que le colocó Herodes, ¿no? Para burlarse de él. Entonces era el manto de Herodes, no era de Jesús. Entonces, son cositas bastante cómicas, podríamos decir, de un Jesús que se presenta ahora, ¿no? Entonces, no sé, ¿hasta qué punto vamos a caer después? Creo que tiene su un cierto grado de contradicción eso, porque también en cuanto cuando dice gracia cara o gracia barata debería de ser otro término, porque si no, no sería gracia.
Claro, de hecho él está hablando en el sentido del agradecimiento, la vida que yo debo llevar, ¿no? Entonces él va a decir, una gracia barata es aquella que se conforma con gracia me salvaste y ya. Entonces la gracia verdadera, él dice, la cara, la que te cuesta, y tiene que ver por eso, ¿no? O sea, permanecer firme en Dios a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios no te va a liberar del sufrimiento, Él no está obligado a liberarte. Y va a ser preparando a todo lo que va a ser podríamos decir, el radicalismo hoy en día, siglo XXI. ¿Ya? El hecho de que tú no tienes por qué reclamarle a Dios, ¿no? O pedirle incluso, porque Dios es soberano para hacer lo que quiera contigo. Pastor, pero, o sea, la gracia más que todo apunta, digamos, a la salvación del hombre, ¿no? Y la otra parte, digamos, es, digamos, a quién, digamos, tú sirves, ¿no? Porque antes éramos esclavos de Satanás y le servíamos a Satanás, ¿no? Y después de ahí, de ahí en adelante, ¿a quién servimos? Es a Dios, ¿no? Pero eso no significa que el servicio, digamos, tenga que mezclarse, digamos, con lo otro. Claro, pero sin embargo esa idea que tenemos de que antes yo servía a Satanás o al pecado y ahora sirvo a Cristo, es gracia cara. Aunque no queramos. No está haciendo referencia al proceso salvífico. Sí, sino a la vida que yo voy a llevar a partir de la gracia. Entiendes la gracia. Exacto. Porque en mi concepción, la gracia es algo tan inmerecido que si no dedico mi vida a servir a Dios, no he comprendido lo que es la gracia. Exacto. Y eso es precisamente el pensamiento de Bonhoeffer, ¿no? Que lo vemos. Entonces somos bonhoefferianos. Entonces son las dos opciones, ¿no? Entonces lo llama gracia por el sentido de cómo yo la percibo, como dice Enrique, ¿no? Cómo yo la veo. Es cierto, es gracia porque no costó nada para nosotros, pero la pregunta es cuánto costó para Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer con eso a partir de entender lo que verdaderamente es la gracia? Entonces sí, todo gira en la vida cristiana, ¿no? Y esa vida cristiana enfoca de que Cristo está presente en la comunidad y tú debes hacer algo desde tu perspectiva de entender la gracia para poder vivir en esa sociedad, en esa comunidad, ¿ya? Impactar. Por eso un mal cristiano no va a hacer nada ante las injusticias. Un buen cristiano va a hacer lo que debe hacer como ser humano, ¿ya? Aunque te cueste la vida y aunque tengas que hacer algo que quizás desde la perspectiva humana está mal, ¿ya? Pero que desde la perspectiva de Dios es tu deber hacerlo, como el caso de matar, en este caso, a aquel que era el problema en la época. Yo hablaba con dos muchachos que tienen sus dos emprendimientos y yo les digo, ¿qué pasa si para agarrar licitaciones tú tienes que dar diezmo? Es algo que, y no diezmo al pastor, ¿no? El diezmo se maneja que cuando vas a licitar a la comisión que está evaluando, le das un porcentaje del contrato y eso es, ¿cómo? Sin eso no te licitan en Bolivia. Pero les digo, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar porque es la única forma en la cual van a trabajar? ¿O van a buscar ser fieles a Dios? Y si uno dice, no, es que así se manejan las cosas en el mundo, entonces ¿para qué te vuelves cristiano? Sí. Y eso va a ser el reclamo, ¿no? Por ejemplo, ¿es correcto que no pidamos factura al comprar algo? Para el bolsillo es bueno, ¿verdad? Es una rebaja. Pero muy en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Robando. A don fisco. Entonces, y prácticamente podemos escudarnos, ¿no? Hoy en día, estaba leyendo la noticia, los cocaleros quieren aportar anualmente 50 bolivianos. Entonces, es injusto desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero lo correcto es lo correcto. Yo debo cumplir con lo que es correcto, con Dios, ¿no? Entonces, eso es la verdadera gracia. Entiendo qué es lo que soy. John Robinson, A.T. Robinson, no sé si han escuchado hablar de él. No, es él. Cuando estaba investigando, él me ha costado encontrar quién era porque no aparecía en internet, no encontraba foto incluso, me aparecía un actor. Y este es otro que no es él.
Y al final encontré porque no había sido John Robinson solamente, sino John Arthur, el otro nombre no me acuerdo, pero es con T empieza, y Robinson. Bueno, nace en 1919 y muere en 1983, justo el año que nací. Pensador inglés. Él. Es uno de los precursores de lo que se conoce como la nueva moralidad o la moral de situación, la moral situacional. Él va a escribir un libro que se hace famoso, que vamos a hablar un poquito a continuación. Él es el exponente y propagador de la escuela de la muerte de Dios. Entonces Bonhoeffer va a poner las basecitas para decir que estamos independientes de Dios. Recuerdan, primero era el otro, luego el totalmente otro, luego el absoluto, ahora el independiente, el Dios que nos ha dado independencia, y ahora el Dios que murió. Muerto. ¿Cómo son Dios y yo? Biografía. Fue obispo anglicano en Woolwich, Inglaterra, 1963. Publicó el libro titulado Sincero para con Dios. Entonces va a ser conocido como el obispo honesto. Cuando escribe este libro, vende más de 1 millón de ejemplares, ¿no? Rápidamente. En aquel tiempo. Un bestseller. Apoya el viejo liberalismo redefinido por los existencialistas. Entonces es un neoliberalismo existencial. Tiene muchos lectores en Europa, América e India. Entonces todo el mundo prácticamente, ¿no?, que está envuelto en teología. Con su libro y su teología fortaleció el escepticismo que ya existía en la época. Entonces cuando habla de honesto para con Dios, el título pegó fuerte y el contenido del libro abrió y fortaleció más el ser escéptico. Por ejemplo, escriban un libro ahora, la vida del discípulo de Cristo, no se va a vender. Escriban cómo ser feliz y próspero en Dios, bestseller. ¿Cómo ser el discípulo amado del Señor? Haz que te queden con aceite y que te exhiban al Padre. Su pensamiento. Él en sí no va a plantear una teología. ¿Qué va a hacer él? Va a agarrar todos los sistemas del siglo XX y los va a reunir y va a hacer una síntesis y va a sacar esa teología. Entonces, a ver, ¿qué dijo tal persona? Este otro. Esto quisieron decir. Ese es el ¿no? Sí. Control C, Control V, ¿no? Y luego acomodarlo para que. Utilizó la desmitificación. Y él decía, la desmitificación de Kant es necesaria para construir una nueva moral. Necesitamos una nueva moral en la vida. Y él decía que el evangelio para esto debe perder el paño de mitos en el cual viene envuelto. Entonces, Kant, ¿no? Solamente que él lo utiliza para la nueva moral. ¿Recuerdan el mismo? Kant va a hablar de vive de una vida tan moral que tu vida sea ejemplo para otros. ¿Qué dijo Bonhoeffer? Vive como debes vivir en la época que debes vivir y actúa como hombre. Ese es el pensamiento. Y ahora necesitamos una nueva moral por eso. Necesitamos cambiar la moral del hombre que todo lo soporta, del pasivo, y debemos ser activos. Por lo tanto, la moral situacional. Todo depende de. Esa es la consigna de este pensamiento. Él decía también que Dios es el terreno común del ser. Otro de los pensadores, ¿no?, que ya vimos, Paul Tillich. Este pensamiento de Tillich es defendido, reforzado y difundido por esta persona. Se encarga de que todos lo conozcan, ¿ya?, con su libro. Cristianismo sin religión. El cristianismo debe carecer de religión y debe ser de este mundo. ¿Quién dijo esto? Bonhoeffer, ¿no? Entonces, nuevamente lo aplica, lo sintetiza y lo lanza. Entonces, no es religión, sino vivir como se debe vivir en este mundo, ¿ya? La religión debe impactar en el mundo. 90 minutos.
se van a subir. Dios y Jesucristo. Él hace una burla, una sátira de lo que era la época y caricaturizó el concepto bíblico de la trascendencia de Dios. Ese dicho, el Dios de arriba, lo utiliza, ¿ya? O sea, cambia el sentido de el totalmente otro, el Dios trascendente, y coloca el Dios de arriba. Plantea la moral de situación, por lo tanto. Y él dice lo siguiente: que la ética no tenga otra autoridad que la motivación del amor, la moral de situación, y el hombre encuentre su significado último en las relaciones personales más que en el concepto anticuado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que mueve a un cristiano a ser buena persona en el mundo? Para nosotros es Dios, ¿verdad? Para él, ¿quién va a ser? Es el amor, es la moral de la situación. No es un concepto anticuado de un Dios. Entonces ya se está preparando el hecho para decir Dios está muerto. Entonces lo que importa es el amor, la moral de situación en el plano existencial, y no tanto una fábula de Dios, ¿ya? Como hemos visto, no hay de una nueva teología. No es que hizo algo novedoso. Ahora, ¿por qué vendió el libro? Era lo común de la época, era el pensamiento de la época. Sino que presentó una forma comprensible e interesante, una síntesis de las ideas radicales de algunos del siglo XX. Agarró a todos los comentaristas de esa época y los sintetizó en su pensamiento. Incluso hizo negocios. Hizo su bestseller, ¿no? Evaluemos el pensamiento de esta corriente, de este pensador. A ver si al siguiente un poco más de ganas, ¿no? ¿Qué pensamiento era suyo? ¿Qué opinan de una moral de acuerdo a la situación? Desde el plano sociológico es totalmente correcto, porque lo moral es aquello que dicta tu sociedad inmediata, no es aquello que va a dictar una idea abstracta, a menos de que seas un iluminado en la sociedad, cosa que es reprochable y te lleva a ser un paria social que nadie quiere hablar contigo. Pero tiene sentido desde el punto de vista en que en la época, estamos hablando del periodo posguerra, entrando a lo que es la Guerra Fría, se habla del bien común, ambos lados, tanto el lado rojo como el capitalista habla del bien común, y por eso es que lo escribí prácticamente eso, porque ve que la situación justifica tu posición. Sí, y como hemos visto en el pensamiento de Bonhoeffer, ¿no? Se va a basar allí también el ecumenismo. Y allí va a estar, más o menos, estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Más o menos la idea, el resumen. Entonces, ese es prácticamente el resumen, ¿no? No le machaques la cabeza. No te va a hacer nada. ¿Es cuánto? Pagar impuestos y ya está. Pactar. La tercera corriente, el neoevangelicalismo, ¿ya? Entonces, notemos que no es evangelismo, es una mezcla de dos corrientes. Él trata, los que van a seguir esta corriente tratan de fusionar lo que es la teología evangélica de la época con el fundamentalismo antiguo, ¿ya? Entonces tratan de hacer una teología pura, ¿ya? Ellos van a decir, esta es la ortodoxia verdadera. Esta teología va a enfatizar su descontento con algo del pasado, ¿ya? Con todo lo que se ha hecho hasta ahora, están descontentos ellos. Ellos procuran probar que la ciencia no es incompatible con la fe cristiana. Nuevamente están volviendo al siglo XVI para tratar de retomar, siglo XVIII para tratar de retomar el momento cuando todos se separaron, ¿no? Descartes. Un poco de la historia de este pensamiento. Se originó en el año 1948 en los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta ahora dónde estaba la teología en un principio? Antes, en el siglo IV, la parte de Asia, África, Europa. ¿Dónde se fue después? Alemania se concentró, ¿no? Alemania, Suiza y parte en Francia. ¿Y ahora dónde está? América, ¿no? Estados Unidos. Y luego nos va a tocar Latinoamérica, ¿no? Sudamérica, ¿ya? Teología de la liberación.
La India, no sé. Después ya Síntesis. Simples, violentos son. siempre es rotativa la teología. Entonces, cada uno va proponiendo, no funciona, propone otro y es así la idea teológica. Los fundadores fueron líderes conservadores de la época. Allí nace esto. Entre ellos, Carl Henry, de la revista Cristianismo Hoy, fue el fundador y el redactor de esta revista, uno de los promotores. Otra persona fue Harold Ockenga, presidente del seminario de Fuller. Entonces son los dos personajes más importantes de este movimiento. Algunos propósitos de este movimiento, del neoevangelicalismo. Querían perpetuar la ortodoxia con una doctrina purificada. ¿Sí? Ellos dicen, queremos que la ortodoxia, la correcta doctrina, perpetúe para siempre, pero necesitamos antes quitarle todas las impurezas que le han metido a lo largo de la historia. En esta fecha va a empezar allá en la parte de los Estados Unidos volver al pasado, lo que hoy en día está de moda en Bolivia, ¿no? Lo antiguo era lo correcto, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno y en las comunidades, volvamos a lo que creían nuestros antepasados. ¿Qué está de moda también entre las iglesias? Volvamos a lo que era la iglesia primitiva, ¿no? De todo el pasado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en época final del siglo XIX y siglo XX, sobre todo de inicios, el conocimiento no nos ayudó para nada, nos perjudicó y de pronto volvamos a lo que era antes, ¿no? a lo bueno. Entonces, para poder perpetuar la ortodoxia y purificarla de todos los males, ellos van a estar en contra de 5 planteamientos. El primero, quieren quitar un espíritu de reaccionario negativo. ¿Por qué? La iglesia en un siglo comenzó a ver que todo era malo, que todo era de Satanás. Entonces ellos van a cuestionar esto y van a decir, no todo es malo, no todo es satánico. En segundo lugar, la negligencia ante la necesidad de erudición. Recuerdan, llegó un momento en el cual dijeron, no es importante ver qué quiere decir la Biblia, sino vivir solamente como persona, y ellos van a decir esto ha sido una negligencia. Necesitamos estudiar más a fondo las Escrituras. En tercer lugar, el antidenominacionalismo. Y esto es una crítica fuerte a los que no eran conservadores y sobre todo a los pentecostales. Una crítica fuerte. Propiamente hoy casi cada mes nace una iglesia independiente, ¿verdad? Y aquí en Bolivia ya hay iglesias que no quieren tener denominación. La pregunta, ¿por qué? Exacto, ¿no? Queremos servir a Dios, esa es nuestra consigna. Si me meto en una denominación, tengo que respetar reglas humanas, ¿verdad? Reglas de la denominación que muchas veces no están bien. Entonces, generalmente hoy en día la tendencia es iglesias que sean antidenominacionalistas. El mismo movimiento de la fe, ¿no? No quieren denominación. Aunque ellos están haciendo su propia denominación, es lo curioso, ¿no? Son como adolescentes. Entonces, dicen no denominaciones, pero abren avanzadas por aquí, por allá. Tienen su propia denominación y ellos son los jefes. Se convierten en lo que curaron destruir. Exacto. En cuarto lugar, la identificación con el dispensacionalismo. Volvamos al dispensacionalismo. De ahí hay un libro, Dispensacionalismo Hoy se llama. Pero tratan de volver a recuperar eso, ¿ya? Las dispensaciones. Y se hace un fuerte énfasis aquí en lo que va a ser la escatología después. En quinto lugar, el rechazo absoluto de las teorías de la ciencia. Entonces, en esta parte, en este quinto punto, ellos van a decir, fue un error rechazar por completo a la ciencia. ¿Por qué? ¿Qué ha demostrado la ciencia? Que muchas cosas que dijo tenía razón. Y la iglesia no pudo aceptar hasta ahora, ¿no? De aquí van a nacer los nuevos planteamientos, ¿no? Un evolucionismo cristiano,
van a hacer lo que se conoce como el diseño inteligente. Entonces, tratar de explicar muchas cosas a partir de la ciencia. La teoría del abismo de Génesis. Sí, teoría de la brecha y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tratando de hacer un acercamiento científico a las escrituras. Que como Copérnico y Galileo van a decir es una acomodación, más que una ciencia, ¿no? Hay 4 puntos de vista importantes en esta época, ¿ya? Desde este movimiento. Uno de ellos tiene que ver con la actividad literaria y procientífica. Ellos van a tratar de identificar todo lo que tenga que ver con ciencia, ¿ya? Recordemos dónde nace, en un grado académico ahora, ¿ya? Entonces, a partir de allí, la revista se va a enfocar a hacer un análisis procientífico de las escrituras, se va a dedicar también a la actividad literaria, al escribir. Entonces necesitamos escribir y escribir y escribir, y aparecen más revistas cada vez, más escritos académicos. Lo segundo es la infalibilidad de las escrituras. Ahora lo malo de esto es de que ellos van a negar la inerrancia total de las escrituras. Ellos van a mantener de que la palabra de Dios es inerrante, pero como fue escrita por personas, tiene errores, a partir de la ciencia, ¿no? Entonces hay cosas que son, nuevamente, por eso es un retroceso a lo que era el liberalismo antes, solo que con nombre de una evangelicalización, ¿no? Luego también está lo que es la escatología, ¿ya? El hecho de separar o dividir las épocas de la vida humana en dispensaciones, y por lo tanto ya no estar en contra de aquellos que piensan diferente a nosotros en cuestión escatológica, sino buscar un diálogo. Entonces, si yo soy dispensacionalista y tú no eres dispensacionalista, no nos haremos problemas, ¿no? Sentémonos y charlemos, ¿ya? Charlemos. Mientras tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, ¿ya? Hasta allí vamos bien. Pero si quieres pelear, pelearemos, ¿no? Y a ver quién se va en el rato. Y lo otro fue el evolucionismo. Se plantea el hecho de un Dios que creó la naturaleza, pero en los miles de millones de años que pasaron en los días del Génesis, se valió para poder ir mejorando su creación. Y allí explicamos todo el conflicto que hubo con Darwin. No, es que Dios no hace las cosas perfectas. Exacto. Planteamos un Dios que no es perfecto. Por intentar cubrir nuestros... Evaluemos el pensamiento de esta escuela. De neo no tiene casi tanto, ¿no? Es un retroceso, solamente abrió el paso para lo que es el ecumenismo. Muy por debajo. Y un Dios no está vivo. Dios es el Dios de los vacíos. Por ejemplo, si vamos hacia atrás, tenemos aquí al ser humano. La pregunta, ¿cómo llegó a existir el ser humano? Tenemos que retroceder científicamente, ¿no? Tenían que haber seres animales pluricelulares, luego tendrían que haber seres unicelulares, luego las moléculas, el átomo, y finalmente, ¿de dónde vino este átomo? ¿No? La ciencia no va a poder responder, pero nosotros, como somos iluminados y revelados, este átomo es Dios. Y respondemos a toda la cuestionante que ha habido científicamente durante el largo de la historia. Entonces, simplemente, como vemos, Dios se ve relegado a los vacíos que la ciencia no puede explicar. Allí está Dios. No hace falta, porque Dios pudo haber hecho el salto, ¿no? Y hoy en día es interesante lo que ha planteado una nueva corriente, ¿no? El creacionismo alienígena, al decir de que no hace falta un eslabón perdido, porque a ese Homo sapiens los extraterrestres lo agarraron, lo mutaron y de pronto sale el Neandertal y sale el Homo sapiens. Entonces no hace falta el eslabón perdido, porque fue manipulación genética. Entonces hoy hay en día para escogerse religiones, Aquí estamos. Aquí estamos. En la que más nos hace leer.
Entonces, prácticamente si vemos es en algún momento de la historia se perdió la brújula y terminamos en lo que estamos ahora. Ahora, para que vayamos pensando antes de que entremos a los temas, ¿no? ¿Qué momento se perdió? ¿Será que tenemos una buena ortodoxia nosotros ahora? En base a lo histórico que hemos visto y al ver quizás durante el transcurso de este desarrollo histórico, no he identificado alguno de mis pensamientos por allí, por algún hereje histórico. Ahora tenemos una ventaja, ¿verdad? Al principio, los primeros siglos lo quemaban. Hoy en día, cualquiera dice algo raro y lo aplauden y lo publica YouTube. Entonces, prácticamente esa es la vida hoy, ¿ya?